Apostar por el arte es una necesidad, pero no va a estar fácil, no será fácil, porque no son tiempos para la lírica, ¿no? Porque ¿qué buscamos? Productividad, rentabilidad. Y mirad, os voy a poner un vídeo, que son algunos a lo mejor, no sé si os lo he puesto alguna vez. Este es un vídeo de 2 fragmentos de películas de ciencia ficción, donde nos dicen cómo vamos a vivir, en qué ciudades vamos a vivir y cómo nos vamos a relacionar. Pero no es que sea esta película y no otras. Es que todas nos están diciendo una y otra vez que la naturaleza será un desierto, que nos lo vamos a cargar absolutamente todo y que futuro es igual a tecnología. ¿Veis algún arbolito? Pero es más. Cuando entréis en esa nave espacial, que hay efectos especiales, todo cristal, la velocidad ya quizás ya la tenemos. La tecnología un poquito. ¿Habéis visto algún geranio en alguna nave espacial? ¿Una orquídea? No. Pero no hay árboles, no hay pájaros, no hay animales. Y si hay animales son monstruos. ¿Habéis visto alguna vez en una nave espacial, de las miles de películas de ciencia ficción, habéis visto alguna vez un cuadro? Es muy fuerte. Ni un solo cuadro en una nave espacial. ¿Pero habéis visto alguna vez un violín? ¿Qué es lo que nos ha permitido respirar en la pandemia? La poesía, la danza, la música, la comida, la cena compartida en familia. Y, sí, por lo tanto, en las escuelas, ¿en qué dirección queremos ir? No sea que por la programación de lo que necesitan ciertas empresas, ¿sí? ¿Dónde está la ética? ¿Qué queremos hacer con esa tecnología? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué nos permite el arte? Preguntarnos y expresar cómo nos queremos sentir. Es una pasada.